Bueno, vemos una parte de grafos y después vemos cosas del TP. Ok, ¿Alguna consulta antes de arrancar? Recuerden, ya tenemos la fecha de entrega del TP, el martes 17 y el recuperatorio del oral el jueves 26 y se termina todo esta semana. Bueno, una nueva estructura, grafos. Es una estructura un poquito más compleja, pero vamos a ir viendo las características y para las cosas que resuelve y los algoritmos que ya están hechos para funcionar con grafos. Un poquito de historia, el concepto de grafos se remonta hace mucho tiempo, donde habían planteado un problema para cruzar los 7 puentes de una ciudad, como acá se muestra la figura, y regresar al punto de partida y cruzar una sola vez cada puente. Como todo, en aquella época había mucho tiempo y estas cosas le dedicaban. Entonces la representación de esta ciudad donde estaban los 7 puentes lo representaron con estos dibujos. en esa época los días eran más largos. Sí. Bueno, entonces lo primero que hicieron, encontraron una nomenclatura para nombrar todo correctito y que se puedan entender. Imagínense que las comunicaciones en aquel entonces y los avances eran por papel y lápiz. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a implementar este concepto de grafo y lo vamos a implementar con dos estructuras. El nodo o el vértice, que son los puntos similares a los nodos de las listas, y las aristas, que son los caminos entre un vértice y otro, similares al puntero siguiente. Pero nada más que acá ya no hay un límite de un siguiente, sino que cualquier vértice puede ir a cualquier otro la cantidad de veces que quiera. Entonces dijeron, yo tengo puntos, ubicaciones, son los vértices, y los caminos entre uno y otro son las aristas. Y así arrancaron a definir la estructura de grafo. A lo largo de los años se fueron aplicando más características y más algoritmos y fueron surgiendo propiedades que ahora vamos a ir viendo. Son un montón de definiciones sobre características de los grafos. Imagínense si quieren representar tipo Google Maps, cada vértice puede ser una esquina y la cuadra es una arista. La vértice de una esquina y llega a otra, por la arista, que es la cuadra, llega a otra esquina. Y así podemos representar toda una ciudad. O si fueran cañerías, donde hay una bifurcación, es un vértice, el caño, hasta la otra bifurcación, y así. O si fuera un plano eléctrico, cada cajita de luz, un camino hasta la otra cajita de luz. Y empezaron a ver que este tipo de cosas servía, esta estructura servía para un montón de aplicaciones. Tenemos los vértices, después los clasificaron en intermedios de paso o vértices de inicio o de fin. Después vamos a ver casos de uso, por ejemplo, una bomba de agua donde inicia el flujo de una cañería
y un sumidero donde termina. Hicieron toda una teoría con flujos. Después vamos a ver un poco de eso también. Entonces empezaron a hacer algoritmos sobre problemas típicos a resolver con grafos. Recorridos, camino mínimo, flujo máximo. Y todos esos algoritmos los escribieron matemáticamente para ya aplicarlos sobre cualquier grafo. Entonces nosotros ahora, creando un grafo, le podemos aplicar el algoritmo de camino mínimo y nos da el camino mínimo entre dos vértices. Pero primero necesitaban matemáticamente definir el grafo. Entonces el grafo lo definieron como un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Si nosotros tenemos este grafo así como está, puede ser que el grafo no tenga un camino entre un conjunto de vértices y otro, como este. Entonces el conjunto de vértices son A, B, C, D y E. Todo el conjunto de vértices. Y el conjunto de aristas es la arista entre A y D, este que está acá. Entre A y E, este que está acá. E y A, esta que vuelve. Entonces cuando definieron este conjunto de aristas, dijeron, bueno, las aristas tienen un sentido. Van de acá para allá. Esta va de acá para allá. Esta va de acá para allá y si vuelve, hay otra arista invertida. Entonces ahí empezó el concepto de grafos dirigidos, los que son con aristas orientadas, y los grafos no dirigidos, donde las aristas no tienen un sentido. Lo que se hace es, en nuestra estructura, hacer una arista de ida y vuelta, son dos aristas. Es un grafo dirigido con las dos flechas. Pero ya tenemos una clasificación nueva. Los grafos orientados o los dirigidos son las aristas que van en un sentido, como estas de acá. Y los no dirigidos son las que las aristas no tienen flechas, van y vuelven. En la implementación puede ser sobre un grafo dirigido con la arista que va y la que vuelve. Entonces ya tenemos una definición matemática del grafo, cómo representarlo. Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas dirigidas. Pero faltaba todavía, cuando llegó la programación, cómo hacemos esto programáticamente. Ya vamos a llegar. Acá tenemos un grafo no dirigido. O sea, los caminos van y vienen. Otro concepto que apareció es del nodo del vértice adyacente. A es adyacente a E si hay un camino entre A y E. Y empezaron a ver un montón de definiciones que ahora vamos a ver. Definiciones que se toman en el final. Son fáciles, pero hay que saber del tema. Camino es la secuencia de vértices. Pero es la secuencia de aristas entre los vértices. Entonces, de B1 va a 2, de B2 va a B3, así hasta Bn, pero tiene que haber una arista entre B1 y B2, porque es adyacente. Entonces ya tenemos grafo dirigido, no dirigido, vértice adyacente, arista y camino. Es la secuencia de vértices por los cuales hay una arista entre cada uno de ellos. Longitud del camino es la cantidad de aristas que se cuentan en el camino. Yo, por ejemplo, si voy de D a E y de E a A,
el camino es de A y la cantidad de aristas. Camino abierto, donde el camino tiene un vértice inicial y el final difieren. Piensen que acá en camino es lo más genérico, es cualquier secuencia, se pueden repetir. Voy a hacer una vuelta manzana y darle 8 vueltas, sigue siendo camino. Camino abierto, el primero es distinto del final, pero también se pueden repetir. Camino cerrado, el vértice inicial y final es el mismo. O sea que de D a E, de E a A y de A a D. Si yo hago uno más, queda abierto. Pero si me quedo en D, es un camino cerrado. Recorrido. Es un camino, cualquier secuencia de vértices adyacentes, pero no te puedo repetir aristas. O sea, no puedo dar una vuelta y pico al círculo. No puedo repetir esta. Si arranco de D a E, de E a A, de A a D, de D no puedo ir a E otra vez porque repito. Entonces, si quiero hacer un recorrido, no tengo que repetir aristas. Una pregunta de final puede ser, haga un recorrido y un camino abierto distintos en tal grafo que está en pantalla, en la impresa en el papel. Ciclo. Es un camino que contiene los vértices distintos, excepto el primero que coincide con el último. O sea, es un recorrido, pero el primero y el último coinciden. Fíjense cómo van. Camino, lo más genérico. Lo achicamos un poquito, tienen que ser distintos. Lo achicamos, tienen que ser iguales. Recorrido, tienen que ser todos distintos. Ciclo, el último y el primero son iguales. Una pregunta puede ser, ¿un ciclo es un recorrido con una sola repetición? Más definiciones. Acá se complican ya. Subgrafo. Dado un grafo que tiene un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas A, uso un grafo es un conjunto de vértices B' y A', que cumple que B' es un conjunto de B y A' es un subconjunto de A. Siempre y cuando las aristas estén conectadas a los vértices, pues tiene que seguir siendo un grafo. No puedo agarrar esta arista suelta, este vértice y esta arista. Los vértices pueden ser sueltos, porque sería un vértice suelto, pero las aristas tienen que tener inicio y fin de los vértices que sí coinciden en el grafo. Recuerden que la arista, el camino, va entre dos vértices. Grafo no dirigido conexo. Grafo es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. No dirigido, o sea que es sin la dirección de las aristas. Y conexo es que sí, solo sí, para todo vértice de grafo hay un camino. Volvemos a camino. Una secuencia de vértices adyacentes. Esto que está acá es conexo. No, porque no hay un camino entre A y B, por ejemplo. Para que sea conexo. Y en consecuencia, entonces no hay un camino entre todo lo que haya en esa triada de A, D y E con lo de B, C, digamos, ¿no? Claro, entonces, esto que está acá no es conexo. Para que sea conexo, tendríamos que tener uno ahí. Entonces, yo tengo un camino como el no dirigido entre con cualesquiera vértices, es conexo.
Pero si yo lo tengo así, esto no es conexo. Grafo subyacente de un grafo dirigido. Fíjense que ya se empieza a complicar. Es el grafo no dirigido que se obtiene reemplazando cada arista orientada del mismo por una arista no orientada. Si yo tengo esto así, es el grafo no dirigido que se obtiene reemplazando cada arista orientada por una no orientada. Entonces, tengo esto así. Este de acá abajo es el subyacente del de arriba. Este es dirigido, este no es dirigido. Grafo dirigido fuertemente conexo. Es un grafo dirigido, es fuertemente conexo, sí y solo sí, entre cualquier par de vértices hay un camino que los une. Pero acá es dirigido, entonces esto ya no vale. Tenemos que ver acá. Tendría que ser algo así. De A puedo ir a B, de A puedo ir a C, de A puedo ir a E, de A puedo ir a D, de B puedo ir a C, puedo ir a E, puedo ir a D, puedo ir a A, de C puedo ir a E, a D y A, de E puedo ir a D, a B y a C, y de D puedo ir a E, a B y a C. Grafo dirigido débilmente conexo. Es aquel grafo dirigido que no es fuertemente conexo y cuyo grafo subyacente es conexo. Es aquel grafo dirigido que no es fuertemente conexo. Fuertemente conexo es si hay entre cada vértice un camino y cuyo grafo subyacente, el grafo no dirigido, es conexo. Una pregunta de final puede ser que confunda algún concepto. Por ejemplo, que le pregunte si este grafo es débilmente conexo y le dan este. O le dan este y le preguntan si es conexo. Entonces los grafos no dirigidos son conexos o no conexos y los grafos dirigidos son o fuertemente conexos, débilmente conexos o no son conexos. Entonces la respuesta tiene que ser no aplica para grafos dirigidos. En tal caso puede ser débilmente conexo o fuertemente conexo. Árbol libre. Es un grafo no dirigido, conexo, sin ciclos. Un ciclo, por ejemplo, este. Un grafo no dirigido. O sea que a este le tenemos que borrar
la patita, pero tiene que ser conexo. Entonces, acá falta uno más. Porque si no está esta arista, tiene dos componentes conexas, pero no es conexo. ¿Por qué se borró la arista? ¿Esta de acá? Sí. Porque si no, no llega a ser árbol. Porque si es un árbol libre, no tiene que tener ciclos. Si yo le dejo esta acá, se la borré a propósito para que me sea árbol. Si es acá, listo, no es árbol. Recuerden que árbol, como lo venimos viendo, ¿qué es el árbol? Un caso de grafo. Claro, no debería haber ciclos, digamos, para que se pueda hacer el árbol, digamos, ¿no? Claro, como el que vimos, el árbol binario no tiene ciclos. Tiene una fuente, varios sumideros, y cada vértice tiene dos aristas. Y ahí se terminaría la raíz como por mayor cantidad de conexiones o cómo sería en este grafo, por ejemplo. Ese es otro problema. El árbol tiene raíz. ¿Y el grafo? No existe. Raíz al menos, ¿no? No tiene raíz. Entonces yo si te digo el camino mínimo entre E y C y tiene orden, todavía no tiene orden. Acá cuando arrancó el cruzar los puentes, era arrancar de cualquier lado, terminar en cualquier lado y no cruce más de una sola vez cada puente. Entonces el concepto de raíz en el grafo no está todavía. Pero sí los algoritmos te van a preguntar, yo salgo de A y llego a E. O A es adyacente a E. Pero no importa si A es la raíz. Yo lo puedo buscar dentro del grafo. Imagínense un mapa de la ciudad. ¿Cuál es la raíz? Bueno, vamos a ver cómo implementarlo. Hicimos un TDA donde vamos a ver dos implementaciones. Una un poco más acotada y simple y una un poquito más difícil. Tenemos un TDA donde tenemos nodos y un conjunto de aristas. Creamos el grafo, destruir, insertar un vértice, insertar una arista, sacar un vértice, sacar una arista. Preguntar si existe un camino, preguntar si existe un vértice. Este sería nuestro TDA. ¿Cómo lo podemos implementar? Una forma es con una matriz. Yo agarro y tengo tantas filas y tantas columnas como vértices. La primera es el primero. Y así voy poniendo todos los vértices acá. Y todos los vértices también vertical. La diagonal es todo cero porque es el camino entre sí mismo. Y entre A y B hay camino, A y B hay camino, pongo el 1. Si no hay camino, pongo el 0. Pero si entre B y A hay camino, pongo el 1. Si entre D y A hay camino, pongo el 1. Pero si entre A y D no hay camino, pongo un 0. Entonces así tenemos la representación de un grafo con una matriz. Este grafo es súper limitado, pero como primera implementación va.
solo puedo tener ¿cuántas aristas por vértice? Y la cantidad de vértices que haya, digamos, ¿no? Claro. Menos una. Saliendo. Si apunto a mí mismo, la cantidad de aristas. Y entrando, lo mismo. Una por cada vértice adyacente. Imagínense si van a implementar un mapa y llegan a Corrientes y 9 de julio, esto ya no sirve. Otra forma de implementarlo es con listas. Tenemos una lista de vértices y cada vértice tiene una sublista de aristas con un puntero a donde va, ¿no? Entonces, este ya es más permisivo. Puedo tener toda la cantidad de aristas que quiera apuntando a cualquier lado. Y la otra cosa es que si el grafo tuviera una sola arista, yo acá gasto toda la memoria. Pero en el listas solo gasto la memoria de lo que estoy usando. Entonces, si tengo tantos vértices, acá los agrego en el primer nivel. Sería como el tablero en 2D, pero es un grafo. Acá también complica agregar un vértice. Acá es agregar un nodo. Y agregar una arista. Vamos al nodo origen. Le agregamos la sublista a la arista y un puntero al nodo que va. Y si fuera no dirigido, agregamos dos aristas. Una acá y otra en el nodo destino apuntando al origen. Entonces, con lista de listas, podemos implementar un grafo. O con matrices. Nosotros vamos a implementarlo con lista de listas. No me acuerdo si lo habíamos subido. Me podemos fijar. Bueno, veamos los dos recorridos de un grafo. Un recorrido es recorrido en profundidad y otro es en anchura. Antes, lo que le iba a decir es que acá, ¿qué pasa si yo tengo que hacer ciudades, ¿no? Esto es Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Y la arista, quiero representar los kilómetros que hay. Esta matriz, ¿qué muestra? Si hay o no camino. Pero muestra, yo podría guardar la cantidad de kilómetros que hay entre Buenos Aires y La Plata. Y por ahí, en vez de ser 0 y 1, podría ser un número, digamos. Un número, un double. Y si yo quiero guardar la cantidad de kilómetros y el costo de los peajes, Y ahí, por ahí necesitarías un nodo que tenga dos cosas, digamos, dentro de la matriz. ¿y qué es ese? Un TDA se puede armar No con te eso. da. ¿Y qué le ponemos a la arista? Distancia y costo de peaje era. Y de forma genérica, ¿qué le podemos poner? Todos los atributos que queramos. Y en template, un T. Ah, Entonces, lo que hacemos es este template va a tener dos variables. Una del vértice
Por ejemplo, la ciudad va a tener un nombre, cantidad de habitantes, todo lo que queremos. Y la arista va a tener otro template. Entonces te voy a tener 2 TDAs guardados. Uno en el vértice y uno en la arista. Y así podemos calcular el camino mínimo, el peaje máximo, el peaje mínimo, todo lo que necesitemos a partir de los datos. Acá lo simplificamos con 0 y 1 para saber si existe o no, porque todas las propiedades están pensadas en si existe o no el camino. Pero más adelante lo vamos a utilizar para guardar un dato que nosotros necesitemos para nuestro problema y poder reutilizar el algoritmo de camino mínimo con tal atributo del data. Bien, ahora sí vamos a los 2 recorridos. Recorrido en profundidad. La idea es llegar, por ejemplo, yo parto de A, agarro un hijo, no tengo, agarro B y voy lo más profundo que pueda. Cuando se me terminó, vuelvo. ¿Se acuerdan como el recorrido inorden y posorden del árbol? Bueno, acá lo mismo. Pero ¿qué voy a hacer para no entrar en un ciclo? Lo primero que voy a hacer es marcar a todos los nodos como no visitados. O sea, están todos pendientes. Agarro el primer nodo, que en el grafo no hay, pero en nuestra implementación de listas va a ser el puntero al primero. Agarro A, lo marco como visitado, cosa que ya no... Si en el ciclo me lo vuelvo a encontrar, lo salteo. Y recorro todos los vértices adyacentes. Y vuelvo a repetir el algoritmo. Bien, acá tenemos, marcamos el número del vértice todos en 0, que sería la marca de que no fue visitado. Y si tiene 0, quiere decir que todavía no fue visitado. Si tiene 0, lo numero. Y el número va de 1, 2, 3, 4. Y una vez que numero el vértice, ahora visito todos los adyacentes. Y vuelvo a repetir el ciclo. A ver si está acá el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Agarro A, lo imprimo, lo pongo primero. Listo, ahora hago lo mismo para todos los hijos. Agarro B, lo imprimo. Ahora hago lo mismo para todos los hijos. El único hijo adyacente, es E. Entonces agarro E y lo pongo. Ahora E ya tiene también adyacentes, D y B. Pero ¿qué pasa si hago B? Ya está marcado. Entonces lo salteo. Esta lista la salteo. Pongo D. Ahora lo ejecuto el algoritmo sobre D. Como adyacente tiene a E, pero E ya está marcado. Tiene a B, ya está marcado. Entonces salgo. E ya no tiene más hijos. Entonces salgo. B ya no tiene más hijos. Entonces salgo. A tiene otro hijo, otro adyacente, no hijo, que es C. Lo imprimo. ¿Y acá qué pasó? Se quedó sin camino, por así decirlo. Me quedé sin caminos. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? En nuestra implementación, me quedé acá y ya no tengo caminos.
Entonces, ya quedé frenado, agarro e itero sobre el otro vértice y arranco otra vez. Entonces, sigo por el siguiente vértice, que es F. F tiene adyacente, sí, voy. Ah, pero está marcado, listo, salteo. Me quedé sin caminos. Agarro G. No tiene adyacentes. Me quedé sin caminos. Sigo al otro vértice, agarro H y ahí queda. Ese sería el algoritmo recorrido en profundidad. Si los numero, los vértices van a quedar numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya me quedan numerados. Existe lo mismo, pero, bueno, iterativo. Lo hace con una pila, los vértices no numerados, y vuelve a apilar. El coste temporal es la misma de recorrer toda la lista de vértices más toda la lista de aristas. El orden es de B más A. Vamos a hacer el recorrido en anchura. Lo perdimos. Profundidad. Bueno, vamos a hacer recorrido en anchura, que no sé por qué no lo tengo acá. Bueno, este era en profundidad. Vamos a hacer en anchura es lo mismo, pero en vez de hacer lo más profundo hasta tocar fondo, hago A, los adyacentes. Después agarro el primer adyacente, hago los adyacentes. Y así. Entonces en este caso hago A, los adyacentes, es B. Y después no sigo para E, sino hago C. Terminé con los adyacentes, ahora agarro el primer adyacente, que es B. Y hago los adyacentes, es E. No tengo más, repito, para D. Y después no tengo más, salgo y sigo con C. No tengo adyacente C. Sigo con F. G. Y H. Y esto es porque no tenía aristas. Si hubiera tenido así, ¿cambiaba en algo? En cuestión El del resultado. recorrido, no. El resultado no. Bien, el resultado va a ser el mismo. El recorrido va a cambiar porque en vez de sacar a F del listado de vértices siguientes, lo va a sacar de un adyacente. Pero termina siendo el mismo resultado.
el costo es lo mismo. Tengo que recorrer todos los vértices y todas las aristas. Si es con matriz, es vértice al cuadrado, pero lo hicimos con la lista. Bueno, vamos a dejar acá como primera parte de grafos. Y vamos a hacer un poquito de práctica. Por un lado teníamos la parte de JSON para ver. Vamos a ver cómo y también vamos a ver un poquito de práctica de árbol heap, que es fácil. Por ejemplo, acá tengo un final del año pasado. Hay que ingresar la secuencia 10, 25, 35, 30, 2, 1. Y ver cómo queda. A ver si está el simulador de árbol heap. A ver si te sirve. Ah, si ya tienen esto. Insertamos el 10. Insertamos el 25. A este máximo. Y como le digo, si es este mínimo. Bueno, acá tenemos un simulador. El 35. Recuerden que siempre que inserta en las hojas de izquierda a derecha. Y después intercambia. Insertó el 35 acá y lo subió. Después el 30 lo va a tener que insertar acá abajo. Y después intercambió. Quiso intercambiar con el 35, pero no va a pasar porque el 35 es más grande. Ahora viene el 2. Es más chico. Y viene el 1. Fíjense que es un ejercicio muy sencillo. Ahora no tenés
No sabes que es árbol heap y ahí se complicó. Pero con un poquito de idea lo sacan. Acuérdense de los usos que vimos para el heap sort y la relación entre esto y el vector para hacer los accesos directos y ordenar esto más rápido. ¿Quieren hacer otro ejercicio de heap? O Este fue cortito, tal vez uno más para no hay más que largo que quede esto. claro. No, igual, No hay más para que quede largo más que esto. claro. ¿Existe alguna secuencia de números que al ser ingresados en un árbol ABL y en un árbol heap de máximo queda el mismo árbol? Sí, Sí, sí. lo De- dice la cantidad mínima, no tenés que poner 50 valores. claro, si es, digamos, de 3 es muy probable que pueda pasar. Que pase Sí, en realidad. existe alguna secuencia. Existe, exacto. Existe. Aparte, vos lo lees y decís, che, uy, me mataron. Pero si sabés ABL, si sabés heap, sale. Complejidad amortizada, ya lo vimos. ¿Pasaría lo mismo con el mínimo? No, Sí, también. también. Porque si vos buscás la secuencia del mínimo, insertás un solo dato, que en el mínimo, vamos a Ah, hacerlo así claro. ya que estamos. Vamos a poner un caso sencillo. ABL de máximo. Vamos a hacer una ABL. Tú. Y vamos a hacer el mínimo. ABL de y heap de máximo. Entonces, si hago el heap de máximo, el valor más grande tiene que estar acá. Yo pongo 50. Acá no puedo poner 51. Porque este ya no sería heap de máximo. Entonces, mi árbol va a tener que ser así. Y mi ABL va a tener que ser así también. Porque si yo quiero que sea heap de máximo, cuando inserte acá, se va a ir para arriba. Y yo puedo insertar en el heap acá. No, porque tiene que estar siempre balanceado. No, porque tiene que ir siempre en el nivel de las hojas. Exacto. Entonces, este es mi árbol heap de máximo. Este es mi árbol ABL. Entonces yo ya sé que con 3 nodos no existe el caso. Porque el heap de máximo va a querer subirlo y el ABL va a querer bajarlo. Ahora vamos al otro caso. Heap de mínimo. Si yo quiero heap de mínimo, ¿cuál va a estar acá? El 2 y acá el 3 y acá el 5. ¿Pero a B le puede pasar esto? No, creo que no, ¿no? No. Entonces, si yo quiero hacer así, 2 y 5. Ah, y listo, hago como recién, le borro este nodo. Pero se lo voy a poder borrar al heap. No. No, no se lo podemos borrar.
Entonces le tenemos que borrar este. Perdón, Entonces, eso es porque se borra siempre primero el de la derecha, ¿no? ¿Puede ser? En un heap. en el heap siempre se completa primero el de la izquierda. Entonces yo no voy a poder tener derecha si no tengo el de la izquierda. ¿Se acuerdan cómo crecía el heap? Que siempre iba por nivel. ¿Dónde están las flechas? El heap siempre crecía así y después venía acá abajo y crecía así también. Entonces yo nunca voy a poder tener un valor acá. ¿Por qué? Porque va a tener que existir este. Pero como es heap de mínimo, el valor este va a ser menor a este. Y el ABL no me lo va a permitir. Entonces la única secuencia que existe para heap de mínimo es de un valor. Y la secuencia para heap de máximo son dos valores. Fíjense que con las mismas características de los árboles ya lo sacan. Y más si lo vimos en clase. Mira, si no es igual esta, creo que cambió el 30 por el 40. Pero es el mismo caso de recién. Cuando cerré el simulador, pero fue lo mismo de recién. Bueno, vemos un poco el JSON. Bien. Para el JSON, lo que vamos a necesitar son 3 librerías. Vamos a ver cómo se adjunta una librería. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta libs, lib, al lado del source. Después hay una página web muy macanudos que es Maven. Y acá tenemos todas las librerías de todo lo que podemos usar. Yo ya me bajé las librerías que vamos a usar para el JSON.
las copio acá. Esta librería es para usar unas anotaciones. Esta es la que propiamente funciona el JSON. Y esta es la que escribe fácilmente en un TXT. ¿Qué hacemos? Vamos al proyecto y apretamos F5. Y ahí me apareció la carpeta que creé. Sobre estas 3 librerías, por ahora son archivos sueltos que no tienen nada que ver con el proyecto. Le pongo botón derecho, Build Path, que es el lugar donde se referencia todo para compilar, y las agregamos. Ahora, una vez que las agregamos, las puedo utilizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien, vamos a hacer un paquete. Jueves. ¿Hicieron algo ustedes de esto? De JSON no, al menos. Bien, ¿de algo? Tampoco. Bien, vamos a hacer... ¿cómo lo llamamos? JSON útiles. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacer las 2 que mejor me parece. Vamos a hacer... Lo que hay que crear es este objeto, que es el TDA, que se encarga de trabajar con los JSON. Supongamos que yo quiero tener una configuración. Bueno, entonces le digo al TDA créame un objeto JSON. Este es el TDA. Este es el JSON. Nada más que le llamaron nodo. Nodo sería como la raíz del JSON. Y lo ven al JSON con cada hijo sería un atributo y puede ser otro nodo el hijo. Recuerden que tenemos que llegar. A ver. Ah, mira, acá nos quedó. Supóngase que queremos llegar a este JSON. Bien. Entonces, a la configuración JSON le hacemos un put y que ancho era ancho y le ponemos 3. Le hacemos un alto y le ponemos 4. ¿Qué otro más quedaba? Y profundo. Le ponemos 5.
Este JSON, si quieren, lo podemos pasar a string. Todo se lo tenemos que pedir al mapeador. Y acá le hacemos un... Esto nos devuelve un string. Y también una linda excepción si no funciona. Entonces con esto creamos un JSON. Convertimos a string. ¿Y qué podemos hacer con el string? Imprimirlo. ¿Y qué podemos hacer con el string? Splitearlos me ocurre para sacar los datos. Eso sería muy Sí, elegante. no, es horrible, de hecho. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer con el JSON nosotros? ¿A dónde lo tenemos que guardar? Para guardar la configuración del juego y volver a levantarlo en un futuro. Y depende de que estemos leyendo en su TDA o lo que sea. Pero ¿dónde hay que guardarlo? Si yo cierro el juego, ¿dónde tiene que estar Un archivo, guardado? un archivo. Un archivo. Entonces para eso está la forma no elegante, que sería guardar este texto directo. Que me gustó. Falta una comilla, por eso está en rojo. En el nombre del archivo. Ahí está. Entonces, a este archivo le escribe el JSON. Vamos a ver si es verdad. Me levantó otro. Claro. ¿Qué tienen que hacer para poder correr? Faltaron a la primera clase. Le ponemos los valores. Acá lo imprimimos. Hermoso nos quedó, mirá. Fíjense que hace lo mismo que esto. Y ahora nos tendría que haber quedado un archivo en algún lado de acá. A ver. Y acá está. Hermoso. Ahora vamos a ver cómo lo leemos.
Lo que podemos hacer es esto. Separarlo ahí. Y nuevamente al mapper le pedimos y ahora sí podemos hacer int ancho igual a configuración JSON get ancho as int alto alto y hacer un system out ancho y alto. Podemos leer todos los valores, ¿no? Y ahí nos quedó. Hermoso manejo de JSON. Una maravilla. Pero dijeron, che, ¿por qué no facilitamos las cosas? A veces decís, ¿cómo? Si esto ya es hermoso y elegante. Vamos a la versión 2. Ya con esto zafan el TP, ¿eh? Pero dijeron, esto queda todo suelto acá. Esto está todo suelto acá. ¿Creen? Configuración JSON. Creamos un TDA. Total, ya somos expertos. Entonces hagamos nuestro TDA. Con pre y post, todo lindo. Set alto. Set ancho. Set profundo. Y nuevamente esto lo pongo para que me deje después repetir las variables. Le hacemos al mapper, que es mágico. Y le escribimos directamente el TDA. O sea, directamente puedo tener mi clase, no sé, jugador y meterle ya los datos que guardé en el JSON. Es una locura esto. Y ahí viene la macana, ¿eh? ¿Qué Ah, TDA van a hacer para guardar la configuración? Te da configuración. Ah, bien, bien. Y acá lo guarda, ¿ves? Todo tal cual. Y no solo terminan ahí, dijeron, pará, si somos tan buenos, hagamos al revés.
mapper. Leemos un valor. Y acá le tenemos que pasar el prototipo. Y hace todo solo. Pero ahora queda más prolijo porque yo hago configuración. Queda ancho. Configuración. Queda alto. Y nuestro juego se puede nutrir de la configuración. Ya ni siquiera hace falta que se llame JSON porque este es el TDA configuración. Sería configuración de juego. Ahí le pasaste por parámetro un objeto, ¿no? ¿Puede ser? Al Acá read. le paso el prototipo, o sea, el molde. No es un objeto, es la clase, el class. Ya con esto, él sabe todos los atributos que está leyendo. Y me hace un new class de esto. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto Reflection? Que era a partir de la clase, que era un TDA. Preguntarle qué atributos tenés, dame una nueva instancia. Y vamos a ver cómo funciona. Hasta acá ya escribí el archivo y yo ahora cuando ejecuto esta línea, si todo funciona bien, ya me quedó con ancho, profundo y alto. Si acá yo le pongo 20, volvemos a correr. Me quedó 15, 10 y 20. Y es mágico. ¿Y quedó elegante? Recontra. Recontra elegante. Al otro quedó ya... Esto quedó muy manchado, digamos. Lo que tiene bueno que el TDA que maneja JSON, o sea, ¿cuánto conocimiento de JSON tienen que tener para usarlo? Poco y nada. Nada. Porque ustedes hacen su TDA y lo salvan. Y esto también funciona. No lo probé, pero vamos a probarlo. Si acá hacen el TDA subconfiguración de juego. Y acá le vamos a poner, no sé, cantidad de cartas. Y esto se lo ponemos acá. ¿Qué tendría que pasar? ¿Te genera como una sección para ese objeto? Ahí vamos a ver. Entonces acá yo tendría que hacer get subconfiguración del juego, set cantidad de cartas, 50. Vamos a poner acá el breakpoint. Acá me quedó 15, 10, 20 y acá 50.
Y si yo voy a ver el archivo, acá Format Document, y le quedó perfecto. ¿Eso de formatear el archivo se hace automático? ¿Tipo, te lo puede leer igual si se formatea así o...? Esto es vista nomás. Acá abajo le decís el formato que es, le pones botón derecho formatear y te lo hace. Por cualquiera. A lo que voy es, esto ahora está como, tiene los enter, digamos, ¿no? No No, pasa. hay que guardar. Ah, ok, para nosotros leerlo lo formateamos, pero después no lo guardamos. Es lo mismo, porque si yo lo guardo, lo va a levantar. Ok, Porque este objeto TDA, ¿qué dijeron? ¿Lo hacemos a media? ¿Somos de CB100 o lo hacemos bien? Y te lo levanta en Mac, Linux, Windows, en todos lados. Este TDA, si vos te fijas en la librería, mirando lo que pesa, 2 megas y pico. Hay que escribir 2 megas y pico de código compreso, ofuscado. Es muchísimo. No es una librería así nomás. Entonces, este objeto, y se pasaron. Laburaron un montón y todas esas pequeñas cosas las contemplan. claro, tiene todo pensado, digamos. O sea que Todo no pasa pensado. nada si lo formateamos de manera diferente, lo voy a interpretar igual. Fíjate que yo hice automáticamente un TDA así y lo tomó. Si yo hubiera hecho algo más complejo, a ver si anda. O vamos a tomarlo así, a ver. Jugadores 0 igual a 9 1 2 19 29. Anda ya a hacer este JSON así. ¿Cómo va a quedar? Un choclazo. Un choclazo y cuántas mocos se van a mandar. Unos cuantos también. Este ya te obliga a la estructura. No te deja salirte de acá. Este es libre. Vos pones lo que querés. Lo mismo que para leer. Mágicamente tenemos los jugadores acá. ¿Le puse 5? Ah, sí, Sí, sí. mira, le puse 5. Y me puso todo en 0 lo que faltaba. Y si jugadores fuera un array de objetos de clase, Vamos. abrí ese super coso que tenés ahí a la derecha. Te mostraría también, ¿no? Los atributos de cada cosa que está dentro, ¿no? ¿Puede ser? Acá le ponemos 10. Que no le gustó. Acá. Entonces acá en el main. Get. Acá tendría que ser 0. Igual a new. Subconfiguración. Y al 0 le hacemos el set. Algo así, ¿querés? Claro, claro, más que nada para saber. Y ya queda escrito. Acá vamos a poner 51. Y algunos van a estar en null.
A ver qué pasa. Acá nos hizo todo. Y el 1, 2 y 3 tiene el 50, el 51. Es mágico. Y dice con qué poco trabajo y lo elegante que queda. Porque ya acá la estructura esta es re compleja. Mucho más que por ahí lo que necesitan para el TP. Pero este podría ser la configuración de cada jugador. Esta es la configuración del juego. O la configuración de cada partida. Y el JSON que nos quedó. Mira, se actualizó automáticamente. Acá tenemos el ancho, el alto, el profundo, los jugadores. Los objetos TDA separados cada uno por... Y si esto lo copiamos en el... Automáticamente lo toma. Y con respecto a recuperar esta información, tipo, cada vez que ponemos, no sé, sería configuración JSON, read value subconfiguración sería. Y de ahí puedes sacar lo que vos quieras. Claro, ya te devuelve la configuración del juego. Claro, y con respecto a la subconfiguración también, digamos, si es así. Y está acá adentro. Ya vos levantás una sola configuración. Que te viene Ah, todo. te crea una nueva configuración. Ah, qué re loco, la verdad. Está bueno, está bueno. Ustedes lo que pueden hacer es, si quiere arrancar por teclado, leen la configuración de teclado e inician el juego con la configuración. Y si quieren levantar una partida guardada, leen la partida guardada e inician el juego con la configuración. O sea, el juego siempre arranca con una configuración. Lo que tienen que hacer es, o la levantás o la lees. O tenés esas 2 o 3 predeterminadas, juego fácil, juego medio y juego difícil. Y ustedes siempre con una configuración arrancan el juego. Pero fíjense qué simple quedó con un TDA configuración, escribir el JSON y leer el JSON. Esta librería de Jackson es la más popular para JSON. Y con esto resuelven todo. No solo eso, que ahora el objeto de configuración, que seguro tienen todos implementados en el TP, les ordena el TP. Si no, acá puede ser configuración de partida y arrancan la partida con esta configuración. Y fíjense que está pensado para escribir de manera súper elegante. Y para cualquier TDA, le pasás el class y ya él te lo forma. Imagínense si ustedes tienen que hacer esto a mano. No, no llegamos al martes. No, nada, pero olvídate. Y así es 2 líneas de código. Una para leer y una para escribir. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta del TP o cosas que quieran?
Ver. Yo tenía una duda con respecto a cuando hicimos el TDA de carta, ¿no? O sea, ¿cómo es que se diseña ese tipo de solución? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si volvemos al inicio de clase, de las primeras clases, cuando hicimos la clase de vehículo, pusimos que el comportamiento de vehículo eran sus métodos, ¿no? Pero podríamos hacer administrador de vehículo, como hicimos con carta, que pusimos administrador de carta. Pero, o sea, ¿qué habría que tener en cuenta como para diseñar una solución así, ¿no? Porque, qué sé yo, Para a uno le arrancar, enseñan, viste, cómo funciona un martillo y después todo lo que ve son clavos. hoy, cuando ustedes arrancan, el primer objetivo es, bueno, que funcione, compile, ande. Pero a medida que vas adquiriendo práctica y conocimiento, ya pueden dar un poquito más para integrar, por ejemplo, la elegancia. Entonces, ¿cuáles son las reglas de que esto pase? De que, che, yo hago un código y lo digan, lo ven, y se den cuenta de que es elegante. Ustedes ven esta solución y dicen, che, la verdad, es fácil, elegante, y encima está todo pensado. Ni por abajo de las patas se van a hacer ustedes implementar una solución que llegue a contemplar todos los casos de uso de las complicaciones que puede tener un JSON que tiene esta librería. Esta es la primera versión. Yo se las mostré para decir, che, mirá qué bueno, y esto es un súper avance con respecto a lo que ustedes pensaron. Che, hacerlo a mano. Esto es un súper avance. Y este, mucho mejor, más avance que este. Entonces, lo primero que haría es pensar los TDAs. Si vos me decís, che, estamos al inicio del cuatrimestre, vehículo, y bueno, hagamos que vehículo sea una bolsa de gato. Todo lo que tenga que ver con vehículo, lo metemos ahí. ¿Va a ser mejor que el vehículo de Algoritmos 1? Y seguramente, porque ya tenemos un TDA, tiene un comportamiento, tiene todos los métodos. ¿Qué pasó con carta? Carta, si lo pensábamos, o jugador o partida, podría terminar siendo una bolsa de gato con todo lo que metemos adentro. ¿Va a ser mejor que la programación que hacíamos antes sin TDA? Sí. Pero ahora le podemos dar un pasito más y a los TDAs pensarlos como dos grupos. El grupo que tiene el dato, por ejemplo, tablero, el grupo que tiene el dato y el grupo que tiene la lógica. Después más adelante lo vamos a separar en más, pero ahora ustedes lo ven como más elegante. Che, separé la lógica de la carta de la carta. ¿Qué me permite eso? Que cuando yo voy a otro contexto, a otro juego, che, la carta, lo más probable es que tenga los mismos datos, porque en la realidad la carta tiene esos datos, pero lo seguro que la lógica no la va a tener. Entonces yo saco la lógica y meto otra. Eso hacemos separando el TDA lógica del TDA datos. Y después viene la herencia, que hoy no están obligados, pero a futuro sí, porque es lo que más se usa. Separar lo común de las cartas en una carta padre y lo específico de la carta en una carta hijo. Entonces, che, yo voy a hacer un juego. Lo primero que tengo que pensar es, esto tiene que vivir para otro juego también, porque sus clientes en la vida real van a variar. Sus clientes pueden ser otros programadores o directamente el consumidor que usa el software. Entonces, van a variar el uso. Pero, ¿cómo lo van a variar? Con respecto a la realidad. Entonces, yo el comportamiento común lo subo a un padre. Y lo separo en dos. Los datos comunes los subo a un padre, el comportamiento común lo subo a un administrador de padre. El hijo va a ser más específico. Uso el dato de hijo en la clase hijo que hereda de carta, por ejemplo, la carta hija, y el administrador de carta específico, la funcionalidad específica de esa carta, hereda del administrador. De cada TDA
ya tienen 500. Obviamente que para el TP se les hace todo una bola de nieve, pero carta es justo un ejemplo, o la partida, que nos pasó también, que desordena mucho. Che, la bolsa de gato es donde guardo todo. ¿Cómo ataco ese problema? Bueno, tenemos 2 puntos a pensar. Uno es separar datos de funcionalidad y hacer 2 TDAs de cada TDA que hoy tengo y separar la herencia. Lo específico lo pongo en el hijo y lo genérico lo pongo en el padre. Entonces, lo genérico lo voy a poder llevar fácilmente a otro lado. Pero lo específico por ahí lo uso nada más que para este TP. El tablero, lo tienen que pensar que hay muchos juegos con tableros. Por ahí, cartas de naves espaciales, hay pocos juegos. Entonces sería lo más específico que no va a migrar, pero el tablero tenía que estar pensado como para ser un tablero de cualquier cosa. Y eso va a terminar dando la elegancia. Además de la práctica. Y la elegancia nos permite trabajar en grupo. Porque ahora cualquiera que ve este código y usa una librería que es estándar, lo entiende fácilmente. Si yo hubiera hecho todo así, o peor aún, lo hubiera hecho a mano, ¿cuánto tarda una persona en leer ese código? Y de encima, lo peor, ¿cuánto tarda en desarrollarlo? Y en asegurar que funciona bien. Esos serían los tips para darle elegancia al TP. Obviamente que para el TP, en un cuatrimestre, la semana que viene, con todo lo que aprendimos este cuatrimestre, que son un montón, no se incorporan. Eso vos decís, che, yo tengo el martillo y ya veo clavos. Los estamos tratando de sacar, diciéndole, chicos, aprendan a detectar la elegancia y el ruido. Che, esto no me gustó cómo quedó. Por ahí no resolverlo en el momento, pero sabemos que no es lo más lindo de nuestro código. Y con la experiencia y la práctica de lo que vemos en el cuatrimestre y de lo que van haciendo en los parciales y demás, van a ir incorporando. Y por ahí al final del cuatrimestre tenemos un martillo y una tenaza. Después quedan un montón de conceptos para adelante, ¿eh? Uno piensa que ya aprender el lenguaje es todo, pero hay un montón de cosas que hay por aprender. Me pasa a mí, ¿eh? Nuevo framework, nuevas ideas y hay que estar, es constante el cambio. Yo cuando estudié no había ni celular, nada. Y hoy en día hago aplicaciones para celular. Y todo se piensa por ahí, tiene su adaptación al celular, o su adaptación a la computadora, o su adaptación a la web. Cuando yo arranqué tampoco había aplicaciones web. Hoy, si no es algo distribuido o del celular o web, no existe. Y por ahí en 10 años no existe ni el celular, ni la web, ni nada. Nos ponen un chip y un anteojo y lo imaginamos, no sé. O todo realidad virtual. Pero teniendo estas bases, vamos a poder ir transitando. Al principio del cuatrimestre, cuando yo les decía, chicos, acá hay un palito, que es la forma de detectar los ruidos, el primer día pisaban todos los palitos, porque es lo normal. Con la visión que fuimos viendo clase a clase, esto de ver el ruido en el código, cuando, che, esto no me gusta, o este código sí me gusta, darse cuenta de la elegancia, ahora les falta la práctica de hacerlo ustedes mismos. Pero yo les digo, este código, ¿les parece bien? ¿O comparado con este? Y ya eso es un paso, darse cuenta de cuál es mejor implementación que el otro. ¿Ayudó? Sí, gracias. Sí, profe. Y en el TP, obviamente que entre 5, que recién empiezan, con todas las cosas que vimos, algunos que le dedican más tiempo, otros menos, va a ser un cambalache en algunas partes.
es entendible. Lo que sí espero que en algún lado del TP apliquen todo esto. Lo vi en los parciales. Hay muchos que siguieron a rajatabla lo que vamos diciendo. Y a veces parece pavo modularizar un método que tiene 3 líneas. Pero esa práctica, o documentar una pre y una post de un método que es obvio, pero esa práctica es la que uno incorpora y es tu nuevo martillo para que vos después hagas siempre ese clavo. Si ustedes ya aprenden a modularizar, a documentar, pre y post, axioma, y lo tienen metido adentro, ya solito van sacando TDAs de la nada. Ahora, si en el parcial, que es un caso de 15, 20 líneas, no pueden modularizar, no pueden hacer una pre-post, no pueden validar el estado del objeto que quede válido. Son 8 tips que los tienen que incorporar, tienen que ser sus nuevos martillos. Bueno, ahora el tip que incorporamos es el TDA dato del TDA funcionalidad y la herencia un poquito, que no es tema de esta materia para verlo a full, pero ayuda a ordenar. Y sentar las pompis en la computadora y programar. Tiene que ser un hobby esto, porque son muchas horas. ¿Les quedó alguna otra consulta? No de mi parte. Al parecer no. Bueno, recuerden que el martes abro el link para entregar. Entreguen lo que tengan, avisen lo que falta y continúen mejorando para en el oral complementar con lo que yo les escribo. No entreguen algo que ni compile ni funcione. Digan, mi fuerte, me faltó esto, no pasa nada. Me faltaron 2 cartas, me faltaron poner dinámico esto otro. El archivo de configuración, guardar, ir a una partida y volver a empezar. Escríbanlo en la entrega, en el informe. Y lo continúan para el 26. Obviamente el TP, la nota, va a la libreta, en una combinación con los parciales y el oral. También es entendible que los grupos que quedaron 6 laburen, los grupos que quedaron 1 no lleguen a hacer toda la implementación. ¿Hay grupos de Juan? 1? Y seguro. Uh, 1 o 2 seguro quedaron. Mira, acá somos 9. Éramos 40. Está bien que ver los videos tienden a hacer que venga menos a clase. También lo bueno es que pueden repasar. Que es para eso el video, no es para saltear la clase. ¿Ibas a preguntar algo, Juan? No, te decía, genial. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y seguimos con grafos. Y bueno, si tienen algún tema del TP que resolver, lo podemos seguir también viendo ahí. Igual ya con todo lo que vimos, pueden extrapolar esta lógica de las cartas. Bueno, JSON al bitmap, por ahí lo pueden pasar, para llevar la elegancia a más partes del TP. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Dale, profe.